En la institución educativa Gustavo Villa Díaz de Arauca hemos decidido trabajar duro y fuerte con el uso pedagógico de los medios y las TIC desde hace aproximadamente 2 años. Aunque ya habíamos hecho algunos pininos en este aspecto, desde hace 2 años pues comenzamos a sistematizar todo lo que hacemos en este tipo de actividades y es así como nacen productos clave para el desarrollo académico de los estudiantes y de los docentes villistas, capacitaciones para docentes en manejo del computador, o sea, alfabetización e informática, luego cursos más profundos ya de creación de blogs y otro tipo de actividades. Igualmente nace la idea de trabajar con radio y con televisión como estrategia no solamente para motivar a los estudiantes, sino para cambiar el nombre que tenía la institución, la imagen de la institución ante la comunidad, la cual no era muy buena hace 2 años atrás. Eso lo hemos ido transformando gracias a este proyecto que hemos denominado Televilla, con el cual llegamos a la comunidad gracias a un convenio que tenemos con el Canal 4 y la empresa de televisión por cable local y con la publicación de nuestros productos en internet. Nacen programas de radio gracias a la capacitación que tuvimos sobre uso pedagógico de la radio con las Paulinas, igualmente pues con la capacitación en televisión que hemos recibido particularmente con el canal local. Y estos proyectos hacen que nuestra institución se transforme, que deje de ser una institución tradicional hasta hace 2 años para convertirse en una institución más activa, donde el muchacho tiene mayor participación, no solamente en las actividades propias del colegio, sino en esto de uso de medios, porque como se dice en nuestro plantel, Televilla, además de ser el primer canal escolar de Arauca, Televilla somos todos. Aquí cualquier persona hace periodismo, pues incipiente, pero lo hacen los estudiantes, están trabajando en investigación, manejan diferentes géneros periodísticos, que la crónica, que el reportaje, que el artículo, que la noticia. Este tipo de cosas hace que los muchachos como que se apasionen más, y aunque no tenemos énfasis en comunicaciones, sino en procesamiento de alimentos, las comunicaciones han sido claves y vitales para el desarrollo institucional. Eso podemos decir de Televilla, podemos decir de este maravilloso proyecto de uso pedagógico de medios y TIC, el cual recomiendo a toda la comunidad colombiana para que lo implementen, para que hagamos un poquito de esfuerzo a la hora de aprender la parte técnica, y esto, la parte pedagógica, pues nos llena de satisfacción y da maravillosos resultados. Se los recomiendo. El uso de los medios y las TIC ha convertido a la institución en una institución abierta, una institución que está dando a nuestro municipio muchos aspectos positivos para un nuevo aprendizaje. Nuestros estudiantes se han convertido en unos jóvenes más activos, buscan las nuevas tecnologías, van a la sala, la utilizan, están utilizando los blogs, están utilizando el internet como una herramienta primordial para el mejoramiento educativo. Televilla ha dado, yo diría que un impacto general, un impacto bastante positivo, porque ya tenemos demasiados televidentes, empezando por nuestras autoridades educativas, están muy pendientes de lo que pasa en Televilla, y eso ha abierto nuevas esferas para que los estudiantes vayan incluyéndose más en el programa, estén pendientes y buscando la forma para que se les dé la opción de estar en él. La radio también es un aspecto importantísimo y bastante bueno acá en nuestro medio. Los estudiantes están aprendiendo a hacer sus guiones, a grabarlos y a oírlos, porque es bastante importante que un trabajo que se realice se le valore, y ellos pues al hacer sus grabaciones y darla a conocer a otros compañeros y a otras personas, pues es bastante satisfactorio y los anima a seguir con los proyectos. El proyecto Televilla es un proyecto interdisciplinar. A mí como docente de español me ha servido mucho, porque eso motiva al estudiante a redactar, a leer, a subir la autoestima, porque un estudiante que tiene su autoestima alta le encanta salir por televisión, le encanta participar. Además, ha servido para
a que los chicos participen en el concurso Televilla, y eso los obliga a investigar, a saber, a conocer sobre ciertas temáticas. Televilla ha sido un medio muy importante para esta comunidad villista. A través de el aprendizaje para los estudiantes es un aprendizaje significativo, donde se están aprovechando estos medios para complementar sus conocimientos, en donde las TIC son las herramientas que están utilizando estas generaciones, se sienten motivados, son personas que les gusta venir a la institución a estudiar porque encuentran cosas nuevas, encuentran herramientas que están acordes a su época. Yo estoy aquí en la institución educativa Gustavo Villa estudiando ya hace casi 10 años y de los últimos 2 años para acá el colegio se ha venido transformando de una manera increíble porque, la educación siempre los profesores siempre han utilizado lo que son los tableros y las tizas y todo eso, pero ahora no, ahora se utilizan ya los videobeams, los tomis, el internet, ya también están los blogs. Ahora en el colegio estamos trabajando con televisión, radio. Como estudiante pienso que se ha transformado de manera positiva, ya que de tableros utilizamos la herramienta de bloggers, donde subimos los trabajos, y foros donde la profesora hace más interesante la clase. Además tenemos Televilla, que los estudiantes hacen partícipe de ella y manejan lo que es toda la parte tecnológica. Hace 2 años ya se viene trabajando con el uso pedagógico de las TIC. Yo hice parte del proyecto, ahora estoy trabajando en el canal local y uno le agarra mucho interés a la manera con que se dictan las clases, porque ya es una manera más moderna, ya se deja a un lado la parte antigua de dictar las clases con el borrador y con la borradora y el tablero. Y es pues yo fui estudiante y pues de verdad se interesa uno mucho por aprender y es más fácil y didáctico para manejar. Bueno, Televilla ha sido parte muy bonita de nuestra familia porque pues tengo mis hijas aquí que han sido parte desde el comienzo de este canal que se está lanzando aquí en Arauca, en la institución Gustavo Villa Díaz, y me ha parecido muy chévere porque pues al menos ya mis hijas tienen algo que ya ellas inspiran, es cuando sean grandes estudiar telecomunicación, algo así que es lo que ellas quieren. Y pues me ha parecido muy bien, muy bueno porque ellas están muy motivadas y eso es bonito tener algo así aquí en nuestro municipio en donde estamos, para que así más alumnos o más personas estén motivadas.